Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo en una mañana nublada del sábado 9 de noviembre del 2024. Y en esta mañana yo quiero tocar un tema que hace tiempito que he querido tocarlo. Más bien lo que voy a hacer es rascar un poquito del tema porque este tema entiendo que es bien medular, bien importante para poder ejercer, ¿verdad? Lo que es el conocimiento de la escritura. Porque si yo no conozco al Dios de la escritura, entonces estaría inventando o creando un Dios según mi imaginación o mi mente. Y ese es un error que cometen muchas personas. En esta mañana voy a tocar acerca de los atributos de Dios. Y como dije ahorita, lo que voy es a rascar un poquito porque pudiéramos hacer partes y partes con respecto a este tema de los atributos de Dios. Dice el Salmo 90, verso 2. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Elohim, tú eres Dios. Antes de comenzar a hablar acerca de los atributos de Dios, tengo que hacer una pregunta o dos preguntas. ¿Conoces a Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? Hay una gran diferencia entre conocer de alguien y conocer a alguien. Conocer de alguien va relacionado a su existencia. Por ejemplo, saber de algún presidente de un país o un gobernador de algún país, como en el caso de Puerto Rico, en este caso ahora gobernadora, o de algún deportista, algún artista, ¿verdad? De referencia, de gusto, de que existen esas personas. Y yo puedo decir, sí, yo conozco quién es este fulano de tal, presidente de tal sitio, o fulano de tal, el tal beisbolista, ¿verdad? Pelotero, o fulano de tal, o fulana de tal, tal boxeador, boxeadora, o baloncelista. Pero eso no significa que conozco a esa persona. Muchas de las creencias de Dios o un ser supremo o una fuerza suprema existente en un universo. Igualmente son muchas las ideas preconcebidas de un Dios como Dios. Prácticamente todas las religiones hablan acerca de un Dios o tal vez de varios dioses. De igual modo, el hombre natural crea, inventa un Dios o un concepto de Dios según su mente. Mi Dios es así, mi Dios es así, no es como tú dices, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando trabajaba en la construcción, tuve que aprender que para poder llevar a cabo una construcción de algo o tratar de implementar algún conocimiento en la construcción, tenía que siempre tener en mis manos un plano, un plano. Ese plano que en algunas ocasiones era bien largo, bien grande, había que abrirlo y para ir buscando detalles por detalle. Que antes de levantar una casa, primero debo comenzar teniendo un buen cimiento o una buena zapata, como se conoce aquí en Puerto Rico y como se le conoce comúnmente. De eso va a depender cuán fuerte y cuán resistente será esa casa. Si leemos en Mateo capítulo 7, versos 24 y 25. Mateo 7, versos 24 y 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso yo le llamo fundamento. Tratar de tener una idea de Dios sin fundamento es igual al que hace su casa sobre la arena. Si vamos al libro de Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6,
verso 49. Dice la Escritura: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, viene una pregunta rápido, forzada. ¿Cuál es tu fundamento? Primera de Corintios capítulo 3 verso 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La Biblia es la palabra de Dios escrita y es la palabra de Dios, la Escritura, quien nos puede decir quién realmente es Dios, cómo es Dios y quién no es Dios y cómo no es Dios. Solo voy a mencionar algunos de los atributos de Dios, porque la verdad es que son muchos. Entonces, comencemos con los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, número 1. No menciono los números por querer dar una cantidad de atributos, simplemente para dar un orden a lo que ya tengo escrito. Dios es eterno. Dice el Salmo 90, verso 2, como mencioné, desde el siglo y hasta el siglo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. En la versión textual lo expresa: desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. En otras palabras, Dios no tiene ni principio ni fin. O también podríamos decir que Dios es el principio y el fin, el alfa y la omega. En el hebreo es el Aleph y Taf. En Apocalipsis se menciona, Apocalipsis 22, que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Todo lo que podemos saber o conocer respecto a Dios es porque Él mismo lo dio a conocer a través de su palabra. Esto nos lleva entonces a el otro punto o al otro atributo. Dios es luz. Juan capítulo 8, verso 12. Yo soy la luz del mundo. Es Dios quien nos revela si lo que Él quiere revelarnos es lo que Él quiera. Así que es Dios quien nos revela lo que Él quiere revelarnos. Su propósito es para que no andemos en tinieblas, como dice en el libro de Juan, capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12 dice: gloria a Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí quiero citar lo que escribí en mayo del 2020 del tema la teoría del universo y la Biblia. En Génesis 1:3 nos dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué fue lo que pasó aquí en esta expresión cuando dijo Dios, sea la luz, y fue la luz? Una respuesta rápida sería, pues, simplemente Saúl hizo la luz. Pero vayamos a la Escritura. Cuando leemos en Génesis 1:3 que dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, tenemos que entender que Jesucristo es el verbo, la palabra. Y el verbo era desde el principio. En el verbo, en la palabra, está la vida. Y dice la Escritura que la vida es la luz de los hombres. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, la palabra, la acción. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
Ni siquiera las tinieblas pueden contra la luz, porque ante las tinieblas la luz resplandece, como dice en el verso siguiente. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que dijo o que hizo Dios cuando dijo en Génesis 1:3 y dijo Dios sea la luz y fue la luz? Para eso tenemos que ir a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Verso 6. Escuchen bien. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Voy a utilizar aquí varias versiones de la Biblia para ver varios puntos de vista. Dice en la versión Reina Valera 1960, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. En la versión Jerusalén, la tierra era caos y confusión. En la versión Reina Valera purificada de 1602, la tierra estaba sin forma y vacía. En la Biblia Kadosh o Biblia Santa, Kadosh es santo en hebreo, la tierra estaba invisible y sin terminar. En la Biblia textual se menciona, la tierra llegó a estar desolada y vacía. Repito la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Dios en Génesis 1:3 entonces? Mira, quiero que vean, voy a leer otra vez. Porque Dios que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios se manifestó en la creación, se reveló ante lo que no era, ante lo que no tenía forma, ante lo que estaba desordenado, desolado, vacío y sin terminar. Y al revelarse y manifestarse fue puesto a la luz todo lo que no era, lo que no tenía forma, lo que estaba desordenado, desolado, vacío y sin terminar. Es decir, cuando Dios se manifiesta sobre lo desordenado, lo desolado, lo vacío, sobre el caos, sobre la confusión, sobre lo que no es, lo invisible, sin forma y sin terminar, todo se ilumina, da a conocer su gloria, resplandece su gloria, resplandece su poder en la faz de Jesucristo, el Verbo, la palabra. Dios es omnipotente. Él es luz y se reveló. Al decir, y dijo Dios, sea la luz, lo que hizo fue que se manifestó y entonces resplandeció sobre la tiniebla. Esto me lleva entonces al próximo atributo. Dios es omnipotente. Cuando leemos en Génesis 17:1, Job 11:7, Apocalipsis 1:8, dice que el Todopoderoso, que todo lo puede. Desde Génesis, querido amigo y amiga, querida iglesia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos enseña sin lugar a duda que el Dios de los cielos, el Elohim, el Shaddai, el Yahvé, es todopoderoso y que nada hay imposible para él. Un dato interesante es que cuando Dios se le revela a Abraham como el Dios todopoderoso, el Shaddai, no le da un consejo, simplemente le da una instrucción, una orden. Anda delante de mí y sé perfecto. Esto me lleva al próximo punto, al próximo atributo. Dios es omnipresente. Salmo 139, versos 7 al 10. Un salmo preciosísimo como todos los salmos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de
tu presencia. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aleluya. El salmista lo que hace es que nos muestra que no importa dónde intentemos escondernos, Dios nos ve. Y de igual forma, no importa cuán lejos nos encontremos de la ayuda o el auxilio de Dios, aún allí Él estará, nos tomará de su mano y nos guiará. Aleluya. ¿Qué más explicación podemos dar acerca de la omnipresencia de Dios? Próximo atributo. Dios es omnisciente. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Escuchó bien? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En Génesis capítulo 3, versos 8 y 9, cuando Adán y Eva pecaron desobedeciendo a la voz de Dios y escogiendo escuchar la voz de la serpiente, Satanás el diablo, que el Señor los reprenda. Se escondieron porque vieron que estaban desnudos. Dios le hace una pregunta para captar su atención. Como si Dios no supiera dónde estaban ellos. Y le pregunta a Adán y le dice, ¿dónde estás? En primera de Samuel capítulo 10, vemos como un joven llamado Saúl, de la tribu de Benjamín, aunque gozaba de una estatura mayor al resto del pueblo, tuvo miedo cuando el profeta Samuel lo ungió por príncipe sobre Israel. Y se escondió debajo de un bagaje. Cuando el profeta Samuel reunió a todas las familias de la tribu de Benjamín para señalarlo como rey de Israel. También se escondió Saúl, que no lo encontraban. Sin embargo, es Dios quien le dice al pueblo dónde era que estaba escondido Saúl. En Primera de Reyes capítulo 19 también vemos en el verso 8 y 9 a un profeta de fuego, Elías, huyendo hacia el monte Horeb, conocido como el monte de Dios, escondiéndose de una mujer llamada Jezabel, la esposa de Acab, el rey de Israel, porque escuchó. Cuidado con estar escuchando otras voces y no la palabra de Dios. Escuchó que lo querían matar. Lo interesante de este relato es que este suceso ocurre luego de una contundente victoria arrasadora que tuvo Elías sobre los profetas de Baal. Y no fue sobre 1, 2, 3 o 10. Fueron sobre 850 profetas de Baal. Así que tenemos aquí a un Elías que se esconde en el lugar que él entendía estaría seguro, en una cueva en el monte de Dios. Sin embargo, Dios mismo lo llama y le hace una pregunta similar a la que le hizo a Adán. ¿Qué haces ahí? Elías, ¿qué haces ahí? Hoy Dios te pregunta a ti, como si no supiera quién tú eres y lo que haces. ¿Qué haces ahí? Como nota aparte, pero sin tratar de desviarme del tema, quiero mostrarle algo. Aunque creas conocer a Dios, no quieras buscar refugio en un lugar que tú entiendes es donde Dios está. Elías se fue a Horeb, a una cueva en el monte de Dios, pero Dios no lo había mandado para ese lugar. No lo había mandado para el monte Horeb. Y no fue una vez,
sino 2 veces que Dios le preguntó que qué hacía allí en esa cueva. Pregunto ahora, ¿a cuál lugar te refugias cuando viene el problema? ¿O cuando viene la crisis? ¿Vas donde fulano o donde fulana? ¿Te vas para alguna u otra iglesia a pedir consejería? ¿Consultas con el hombre antes que con Dios? Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿escuchó bien? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Interesantemente, hoy día, distinto a lo asombroso que le ha sido al hombre y a la humanidad, dizque conquistar las estrellas. No fue a eso que Dios lo llamó al hombre. Génesis 1:28 nos dice que Dios bendijo a Adán y a Eva y les dijo que fructificaran y se multiplicaran, que llenaran la tierra y la sojuzgaran y que se enseñoreasen sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. No lo mandó a conquistar estrellas. ¿Dónde dice eso, hermano Saúl? Si vamos al libro de Abdías, del profeta Abdías, en el capítulo 1, verso 4, dice, si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Otro ejemplo más de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Esto me lleva entonces a otro atributo. Dios es incomparable. Salmo 86, verso 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Isaías 40, 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Aleluya. El faraón de Egipto lo intentó y fracasó. Los profetas de Baal lo intentaron y fracasaron. Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, aunque parezca que haya tenido cierta victoria en el mundo queriendo imitar a Dios, ha fracasado una y otra y otra y otra vez y seguirá fracasando hasta que le toque su turno en el juicio de Dios. ¿Sabes por qué? Esto me lleva al próximo atributo, porque Dios es inmutable. No puede alterarse, no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Números 23, verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. No podemos confundir esta palabra como cuando decimos que tal persona no se inmuta por nada, como si se relacionara esto con la falta de afecto o de compasión o de amor. No. Dios no puede cambiar su naturaleza, no puede cambiar, punto. Él es el alfa y omega, Él es el principio y el fin. Por lo que si perdiera algo de Él, eso lo limitaría, porque cuando algo cambia es porque pierde algo o se le añade algo a lo que fue. Santiago capítulo 1, verso 17. Nos dice el apóstol Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es omnipotente, omnipresente
y omnisciente. Él es más que suficiente. Juan capítulo 5, verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El ser humano no tiene el poder de otorgarse la vida eterna. Es un ser limitado. Como único puede es a través de Jesucristo. Primera de Juan 5:12 nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El solo hecho de que Dios es infinitamente suficiente nos da la seguridad, la confianza, la certeza y la convicción de su amor, su bondad, su sabiduría, su misericordia y las riquezas de su gloria. Él es un Dios infinitamente suficiente. Esto nos lleva a otro atributo. Dios es justo. Dios es justo. Salmo 145, verso 17. Justo es Jehová en todos sus caminos. Cuando hablamos de este atributo, tenemos que reconocer y entender su justicia. Y cuando se hable de justicia, nos viene a la mente un tribunal y un juez. Podríamos mencionar una cantidad grandísima de textos donde nos habla de la justicia de Dios y de Dios como el juez justo. Vemos el Salmo 7, verso 11, Deuteronomio capítulo 32, verso 4, Salmo 116, 5, Isaías 30, 18. Y así podemos buscar texto tras texto acerca de la justicia del juez justo. Y Él es justo, y en su justicia es demostrado otro de los atributos de Él. Dios es amor. Tenemos en ese libro, en esa carta del apóstol Juan, que también se hizo como un cántico. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Primera de Juan capítulo 4, verso 7 al 8, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, amado. Amémonos unos a otros. ¿Cómo? Como dice la escritura. Tengo que recalcar que el amor de Dios es infinito. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Ahora bien, quiero traer a su atención algo que al oído humano podrá sonar o sonará contradictorio y hasta tal vez ridículo pensarlo. Voy a demostrarle algo como una analogía para que podamos entenderlo. Fíjese, porque amamos a un bebé, odiamos al aborto, lo aborrecemos. Porque amo a mi mascota, a mi perro, odio que maltraten y el maltrato de los animales. Porque amo a mi esposa o a mi esposo en el caso de la mujer, odio que la maltraten y que quieran abusar de ella. Entonces, si amas a los niños, aborreces el aborto. El perfecto amor echa fuera el temor. Y Él nos amó primero. Así que, ¿dónde estriba el amor de Dios? ¿Dónde descansa? ¿Dónde se apoya? ¿Dónde se funda? Juan 3:16, verso que muchos conocen y hasta han mal interpretado para su propio beneficio y podría decir para su propia concupiscencia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, tenga vida eterna. Luego podemos hablar acerca de cómo es que ocurre eso. Pero vayamos a Juan, capítulo 17, verso 24. Juan 17, 24. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús, orando por sus discípulos, hace una declaración la cual muchos desconocen o pasan por alto. Cristo dijo que el Padre lo había amado desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había separado santidad, separado a todo aquel que creyera en Jesucristo, porque esa es la ecuación. Esa es la preposición que es importante en la ecuación de la salvación. Es en Jesucristo, su Hijo, su unigénito Hijo, el cual, el que creyere en Jesucristo, sería, ¿qué? Separado de la condenación. Condenación preparada para Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, y sus ángeles, como dice en Mateo 25. Vamos a Mateo 25, verso 41. ¿Qué nos dice? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, la base, el fundamento del amor de Dios, su atributo, es Jesucristo, su Hijo. Hay que tener sumo cuidado con lo que expresamos o repetimos de otras personas sin base bíblica. ¿Cuántos han escuchado o han dicho, yo le he repetido también en ocasiones, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? Cuidado. ¿Alguien podría decirme dónde se encuentra esa expresión o eso que haya dicho Jesús en la Escritura o Dios mismo? No. No lo vas a encontrar. Así que sé que van a preguntarme o decirme que se encuentra en Juan 3:16. Pero ahí no dice eso. En Juan 3:16 dice que Él amó. Que Él amó. Su amor por lo que creó con sus manos desde antes de la fundación del mundo, lo predestinó en Jesucristo, su Hijo. Ahora bien, aún así dirás que lo dice en Juan 3:16 y que yo estoy entonces mal interpretando la Biblia. Está escrito en Juan 3:16 ciertamente que de tal manera amó Dios al mundo. También está escrito, porque no podemos sacar páginas de la Escritura a conveniencia de nosotros. También está escrito en el Salmo capítulo 5. Vamos para Salmos capítulo 5. Verso 5. ¿Qué dice? Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen maldad. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo tachamos de la Escritura? Vayamos a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Verso 16 y 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Cuidado, que ahí tienes que ponerlo un entre comillas, entre paréntesis, los abortos. El que comete derrama sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras
y el que siembra discordia entre hermanos. Aquí no está diciendo que Dios aborrece la altivez, que aborrece la mentira, el asesinato. Todo esto todo esto es la maldad del hombre. Es espíritu de maldad. Y por eso fue que Dios echó a Satanás, no echó la maldad, echó a Satanás afuera del reino de los cielos. Pero lo que Dios expresa aquí en los Salmos 5:5 es que aborrece al que hace tales cosas. Volvemos a leer Salmos 5:5 nuevamente. Aborreces a todos los que hacen maldad. No sé si tu Dios no es así, o no puedes creer o aceptar a un Dios, pues el Dios que tú tienes en tu mente es todo amor y punto. Y me acepta como yo soy, porque así soy. Pero el Dios de la Escritura, el Dios de la Biblia, es así como está escribiéndose y he dicho yo en esta mañana. Si tu Dios no es como el que dice la Escritura, si Dios no fuera así como lo describe la Escritura, la Biblia, entonces no fuera justo, que es uno de sus atributos, recordando siempre con todo esto que Él es perfecto. Y vamos a entrar a ese próximo atributo de Dios. Dios es perfecto. Pero antes quiero recalcar algo. No hay nadie bueno en esta tierra. Podrás hacer cosas buenas. Pero Jesús dijo, no hay uno bueno. Solo Dios es bueno. Así que podrás hacer cosas buenas. Pero el pecado que está en ti hace que cometas maldad. Por eso es que tienes que agarrarte de la Escritura, para que eches fuera todo eso. Y para eso tienes que hacer algo primero, o tiene que haber algo primero en tu corazón, en tu vida. Si creas un Dios en tu imaginación, no conforme a la Escritura, estás creando o haciendo idolatría de un Dios que está en tu mente y no conforme a la Escritura. Dios es un Dios perfecto, porque Dios es perfecto. Salmo 18, verso 30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Cristo, en su palabra, en la Escritura, nos hace una exhortación a ser perfecto como Dios es perfecto. Si vamos a Mateo capítulo 5, verso 48, porque te voy a decir, ese refrán lo mencionan mucho. No hay nadie perfecto en esta tierra. Nadie es perfecto. Ok. Vayamos a la Escritura. Vayamos a la Escritura. Mateo 5:48. Mira lo que Jesús le dice a sus discípulos. ¿Eres discípulo de Jesús? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo puedes llegar a eso? A través de la Escritura. ¿Te van a criticar? Sí. ¿Te van a decir que te crees un santurrón? Sí. ¿O santurrona? Sí. ¿Te van a menospreciar? Sí. Eso es parte del Evangelio. Eso es parte de seguir a Cristo. Cuando tratamos de definir qué es ser perfecto, nos viene a la mente que no se equivoca en nada, que nunca comete un error. En otras palabras, mencionamos que está fuera de este mundo. De hecho, comúnmente hacemos este comentario: nadie es perfecto, o no hay nadie perfecto. Un buen pretexto para hacer lo que yo quiero, para hacer lo que querramos. Y si nos sale mal,
o como si o no queríamos. Yo quería de una forma y no me salió. Poder darlo como excusa de que, bueno, al fin de cuentas nadie es perfecto. De hecho, tal comentario tilda a Dios de mentiroso, a Cristo, cuando nos dice que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. El diccionario lo define de esta manera: el perfecto, el que tiene el mayor grado posible de bondad o calidad o excelencia en su línea. En la Biblia o en el aspecto bíblico en hebreo, que se dice tam o tamin, va relacionado con lo que es completo, correcto, íntegro, sincero, pero en términos humanos. Fíjense que en Mateo 5:48 Dios nos manda a ser perfecto como Él es perfecto. ¿Qué nos quiere decir entonces con eso? Que dentro de nuestra naturaleza limitada debemos ser perfectos de la misma manera que Dios en su infinita plenitud es perfecto. Esto lo vemos reflejado en otro de sus atributos, que Dios es misericordioso y clemente. Salmo 103, verso 8. Salmo 103, verso 8. Aleluya. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La Biblia está llena de textos que expresan la misericordia de Dios para con el hombre, para contigo y para conmigo. Como todos los atributos anteriores, no puede ni se separa de los otros. Él es perfecto. Todos se entrelazan entre sí. Es una bendición indescriptible. Lamentaciones 3, 22 al 23 nos dice y enseña que es por su misericordia que el hombre no es consumido. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Y no solo eso. Grande es su fidelidad. Porque nuevas son cada mañana. Eso no es maravilloso. ¿Ah? ¿Hasta qué punto entendemos y comprendemos su misericordia? ¿Limitamos su misericordia en nuestras mentes? ¿Realmente conocemos al Dios misericordioso de las Escrituras? Si le dijera, el SIDA es juicio de Dios, ¿cuál sería su respuesta? Tal vez me comerán a regaño o insulto. Algunos dirán: Saúl, usted se volvió loco, se equivocó. Mi Dios no es como usted dice. Mi Dios es amor, lo dice la Biblia. Creo, Saúl, con toda honestidad, que se volvió loco. ¿Cómo va a decir semejante disparate? El SIDA ha matado a niños y el Dios que yo conozco no es así. Bueno, mucho cuidado. Y con esto lo digo con todo respeto y con toda integridad y con toda convicción y también con toda reverencia. Creer en un Dios que no es el Dios de la Escritura es idolatría. Creamos en nuestras mentes a un Dios que solo está para cumplir nuestros deseos, nuestros caprichos o lo que creemos necesitar. Algo parecido como un Santa Claus o un genio de la lámpara que frotamos así. Todo lo centramos en nosotros, en yo. Y eso, quiero decirte, es idolatría. Si vamos al Salmo 136. Ay, Señor. Y lo leemos cuidadosa y detenidamente. Él menciona aquí las alabanzas por la misericordia eterna de Jehová. Cuando dice:
Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, voy a saltar porque son muchos, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo pasar a Israel por el medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué alabanzas acabamos de expresar aquí? Acabamos de confesar y expresar porque para siempre es su misericordia al Dios de la Biblia, al Dios de la Escritura, al Dios que es eterno, que es luz, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que es inmutable, que es omnisuficiente, que es justo, que es amor, que es misericordioso y clemente. Eso fue lo que acabamos de leer. Lo pueden leer completo porque son 26 versos, donde dice, porque para siempre es su misericordia. A un Dios que es santo, santo, santo. Salmo 99, verso 5. Exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. En reiteradas ocasiones encontramos en la Biblia que Dios es santo, que en él hay santidad y demanda santidad. Cuando intentamos definir la palabra santo según los diccionarios, todos van a ir referidos al sentido humano, elegido por Dios, consagrados para Dios, etcétera, etcétera. Determina un grado de perfección del resto de las personas respecto a Dios. Solo se limitan o va a relacionarlo con la palabra perfecto. Si le preguntamos a una persona, ¿por qué Dios es santo? Tal vez su contestación será, pues porque no tiene pecado o no peca. ¿Qué nos dice la Biblia? Levítico 11:44, 19:2, Primera de Pedro 1, 15 y 16, dice, sed santos porque yo soy santo. Tanto en el antiguo pacto o testamento como el nuevo testamento o nuevo pacto, Dios nos manda a hacer una total separación del resto de un mundo que está contaminado con el pecado. Por lo que en términos bíblicos tenemos que definir santo o santidad con la palabra separado, apartado, separación. Como el ser omnisciente es uno de los atributos de Dios, Él sabe la condición de su pueblo. Cuando Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Jetro en el monte Horeb, se encontró con una zarza ardiendo en fuego. Eso no era otra cosa, sino que la mismísima presencia de Dios.
una presencia que no consumía la salsa, y eso a él le estuvo curioso. Moisés quiso acercarse a ver esa cosa rara que estaba pasando con esa salsa, y ahí es cuando Dios lo para, lo frena, interviene audiblemente y le dice a Moisés: detente, quita tus calzados de sus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Años más tarde, sabiendo Moisés que Dios es santo y conociendo la condición del pueblo hebreo ante Dios, tomó el tabernáculo y lo sacó de en medio del campamento, porque ese tabernáculo estaba en medio del pueblo. Pero el pueblo estaba contaminado con pecado, estaba cometiendo idolatría, estaba desobedeciendo a la ley. Y Moisés tuvo que sacar el tabernáculo a la parte de afuera, bien afuera, fuera del campamento. Dios le mandó a sacar el tabernáculo lejos, lejos del campamento hebreo. De modo que todo aquel que quería buscar a Dios, a su presencia, tenía que salir del campamento a lo que se conocía como el tabernáculo de reunión. Y si era Moisés el que iba a ese tabernáculo, todos salían y se quedaban frente a sus puertas de sus tiendas hasta que Moisés entraba. Entonces, una columna de nube se ponía a la puerta del tabernáculo y todos desde sus tiendas se postraban a adorar a Dios. En Génesis capítulo 6, versos 5 y 6 vemos su santidad. Yo diría en una de sus máximas expresiones. En la versión de la Biblia textual lo expresa de la siguiente manera: vio entonces Yahvé que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. ¿Qué hubo aquí con respecto a este atributo? Que Dios no tolera la maldad. No tolera la maldad ni a todo aquel que la practica. Y aunque es lento para la ira y grande en misericordia, Él es justo. Y su justicia demanda juicio. ¿Y sabes qué? Sus juicios son justos. Consideremos por un momento lo que ocurrió en los cielos. Vemos en Ezequiel capítulo 28. Satanás fue creado como Lucifer, Luzbel, que viene del latín lux y ferre, o llevar luz, que en otras palabras se determina como portador de luz. En una forma poética se le llama lucero. Esta creación de Dios, que en Ezequiel se menciona como perfecto en todos sus caminos, y también se le menciona como el sello de la perfección, fue arrojado de los cielos cuando se halló en él maldad. Isaías 14:2, ¿cómo caíste del cielo? Lucas 10:18, lo vi caer del cielo como un rayo. Dios no separó la maldad de su presencia. Separó, apartó, desechó a Lucifer del cielo. Y no solo a él, sino también a todos los ángeles que consintieron la maldad de Lucifer. Lo mismo ocurrió con la generación del tiempo de Noé. También ocurrió con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios es santo y no hay nadie como Él. Este es el punto que muchos, incluso hasta cristianos, no quieren hablar. Y mucho menos traer a la memoria. Viven ensimismados, si se pudiera decir esa palabra, y empeñados en tener a un Dios a su conveniencia, un Dios que cumpla con sus exigencias y con sus demandas. Una especie de Santa Claus, como mencioné ahorita, que pueden hacerle un listado de cositas que desean y todas relacionadas a qué,
a dinero, posesiones, a sanidad, un genio de la lámpara que puedan frotar cuando lo deseen y les cumplan sus deseos al momento, que los ame a su manera, pero sin cambio. Señor, Padre amado, qué lejos están de tu verdad, de tu palabra. ¿Sabes qué? Dios ama a pesar de tu condición. No porque eres así, sino a pesar de que eres así, Él te amó. Termino diciendo, Dios es un Dios eterno, es luz, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es incomparable, es inmutable, es omnisuficiente, Él es justo, es amor, es perfecto, es misericordioso y clemente. Él es santo, santo, santo. Y pudiéramos mencionar muchos atributos más, aunque solo quería llevarle este resumen de la total y absoluta grandeza y majestad del Dios de la Escritura, de la Biblia, de la Taná. Aleluya. El Dios de la Biblia, Yahvé, nombre que hasta en nuestro respirar pronunciamos. Yahweh. Cuando tú dices, tú respiras. Hasta en eso pronunciamos el nombre de Dios. Mostró su amor. Lo mostró desde antes de todo lo creado. Lo mostró en Cristo. El Yahvé mostró su amor en Yahshua. Él salva, el Salvador. ¿Para qué? Para ser adoptados como hijos suyos, como dice en el libro, en la carta de Efesios capítulo 1, verso 5, cuando dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De tal manera fue el precio que Cristo pagó por el pecado de la humanidad, que Dios no pasará por alto ni por inocente a todo aquel que con sus actitudes y la manera de vivir rechazan el sacrificio de su unigénito Hijo una vez y para siempre. Tal fue el precio que Cristo con su muerte pagó. Tal fue ese precio que Dios mismo en su santidad lo abandonó, lo dejó solo en la cruz. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ¿sabes qué? No fue por pena, ni por lástima, por ver a su unigénito Hijo en semejante condición, sino por su santidad, porque Dios es santo. Dios quiso quebrantar a su Hijo, al único unigénito Hijo que podía ser quebrantado como propiciación y expiación por el pecado tuyo y por el pecado mío, por el pecado de la humanidad, Cristo Jesús. Cuando leemos Isaías 53, verso 10, ¿qué dice? Vamos a Isaías 53. Verso 10. Con todo eso quiso Jehová quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Suena y parece difícil de aceptar que un Dios de amor pudiera hacer
tal cosa semejante. Tal vez para un Dios creado en tu mente, sí suena y parece difícil creerlo, pero el Dios de la Escritura, el Dios de la Biblia, quiso quebrantar a su Hijo, sujetándole a padecimiento. Lo interesante y maravilloso de todo esto es lo que expresó nuestro Señor Jesucristo. Juan 10:17. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aleluya. Suena y parece difícil de creer. Para la mente humana, tal vez. Tomando en consideración la idea de que tienen a un Dios que no es el Dios de la Escritura, el Dios de la Biblia. Esa idea sí les parece difícil, pero este es el Dios de la Escritura, el Dios de la Biblia, el Dios que es amor y misericordioso y que a su vez es justo y es santo. El Dios al que Jesucristo le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué copa? ¿Cuál copa? No era el pasar por la cruz. ¿Sabes que fueron cientos y miles los que fueron crucificados también? Y fueron también crucificados dos al lado de Jesucristo. No eran los azotes de los romanos. No era el escarnio de los judíos. No fue el menosprecio la blasfemia que hacían contra Jesucristo por parte de los hombres, sino la ira del Padre, la copa de la ira del Padre. Cristo mismo lo dijo. Él dijo que él mismo ponía su vida y la volvía a tomar. Nada de lo que mencioné hace un rato atrás, nada de eso podía ni puede con el poder de Cristo. Escúchalo bien, nada puede ni podrá con el poder de Cristo. Sin embargo, se angustió, se entristeció, se quedó perplejo, como lo dice en la versión textual, al saber que Dios, el Padre, quiso quebrantarlo, derramando sobre él toda su ira por el pecado. ¿El pecado de quién? Tuyo, mío y de toda la humanidad. La copa de su ira que será derramada como juicio sobre esta humanidad que es perversa y que no solo pecan, sino que se complacen con los que también la practican. Salmo 34:16. La ira de Jehová contra los que hacen maldad. Castigo que Cristo llevó por nuestra paz. El precio de nuestra paz para con Dios el Padre cayó sobre Jesucristo. Por eso fueron sus expresiones: Padre, pasa de mí esta copa, y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el Dios de la Biblia, de la Escritura. Yahvé es su nombre. El Dios que se agradó que en su Hijo habitara toda la plenitud y con Él o por medio de Él, por medio de Jesucristo, reconciliar al mundo mediante su sangre en la cruz. Lo cual me resta citar lo que dice en Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Rasqué un poco acerca de los atributos de Dios. Porque son muchos. Pero querido amigo y querida amiga, Dios es justo
misericordioso, clemente, amor, eterno, perfecto, como mencioné de los atributos que pude mencionar, pero es un Dios santo, es un juez justo y Él va a juzgar el mundo por su palabra, por la escritura, por su ley, ley que te abre ante Él y te pone como pecador, porque nadie puede cumplir su palabra. Solamente hubo uno, Jesucristo. Sin pecado, muere, resucita y está a la diestra del Padre. Y solamente una cosa demanda: arrepentimiento. La palabra de Dios te va a llevar a convicción de pecado. Ley moral que está puesta en tu corazón. Yo no tengo ni que expresártela. Puedes comenzar y leer por los 10 mandamientos para que veas que cuando tú ves todo eso, tan solo en uno que tú falles, en el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya con eso está liquidado, porque el que quebranta la ley tan solo en una, se hace transgresor de toda. Así que estás condenado a muerte. Y la paga, el saldo por el pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Jesucristo. Eso te va a llevar a una convicción de pecado que va a provocar en ti arrepentimiento, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que es lo que he estado haciendo en esta hora. Eso, como dice en la Escritura en Hechos capítulo 17, versos 30 y 31, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. No es una opción, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese arrepentimiento genuino de corazón, porque sabes que tú no puedes burlar a Dios. Nadie puede burlar a Dios. Y ese arrepentimiento de corazón sincero, porque al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia jamás. Ese arrepentimiento va a llevar a ti en producir fruto de labio que confiese a Jesucristo como tu Señor. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si oyes hoy su voz, querido amigo, no endurezcas tu corazón. Te va a pesar, bien pesado, el tomar cualquier tipo de decisión que no sea la que está diciendo su palabra, en arrepentimiento y confesión a Cristo como tu Señor y Salvador. Iglesia, siempre te digo, vive la vida corandeo, toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde y noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a sus vidas. Amén. Amén.